Mi nombre es Carlos Juliana Sánchez Ávila, soy estudiante de la licenciatura en Biología con énfasis en Educación Ambiental de la Universidad Santo Tomás. En este video voy a hablar de las características morfológicas y fisiológicas de los principales grupos de plantas. El reino plantae está compuesto por organismos eucariontes inmóviles y autótrofos. Son elementos imprescindibles para la vida, pues son generadores de oxígeno y producen la materia prima en casi todos los ecosistemas. Se caracterizan porque son organismos pluricelulares y sus células tienen una pared celular definida. Sus células contienen un pigmento llamado clorofila, el cual le permite captar la energía luminosa que proviene del sol y utilizarla para realizar el proceso de fotosíntesis. Son seres autótrofos, lo que quiere decir que fabrican su propio alimento a partir de la materia inorgánica y no pueden desplazarse por sí mismas. Alternancias de generaciones. Es un proceso que consiste en la sucesión ordenada de una forma sexual y otra asexual de reproducción en el curso del ciclo vital de un organismo. Las plantas alternan entre una generación gametofita haploide y una generación esporofita diploide, es decir, se reproducen en dos fases, una sexual y otra asexual. Cuando hablamos de reproducción sexual, hacemos referencia a la fecundación, lo que quiere decir que intervienen gametos femeninos y masculinos para producir un cigoto, donde por medio de un proceso de mitosis se forma un esporofito y este madura dentro del esporangio y mediante proceso de meiosis forma las esporas. En el proceso asexual, mediante el proceso mitótico se da origen a un gametofito N, es decir, es haploide, y este gametofito se esparce y da origen a plantas con órganos femeninos y órganos masculinos para iniciar nuevamente el ciclo. A continuación voy a hablar de las características morfológicas y fisiológicas de los principales grupos de plantas. Los brófitos pertenecen al grupo de plantas terrestres no vasculares y se dividen en tres: antocerofitos, hepáticas y musgos. Son las primeras plantas en formar un embrión. Como no tienen tejidos vasculares, tienen tejidos simples especializados en el transporte de agua. Otras absorben líquido y minerales disueltos sobre la superficie que habitan por medio de las hojas y posteriormente el agua absorbida se mueve en acción capilar hacia el resto de la planta. Antocerotofitos. Es uno de los grupos más primitivos existentes de plantas. Presentan dos generaciones, una gametofítica y una esporofítica unidas de manera íntima y soluble. Su especie puede ser monoica y dioica. Su reproducción. Los antóceros se reproducen asexual y sexualmente. En la reproducción sexual, las esporas son formadas por meiosis de células haploides liberadas para anclarse en un lugar rico en alimento. En la reproducción asexual se da por mitosis, ocurre cuando del talo se desprende un propágulo o parte de la planta que tiene la capacidad de producir otra planta idéntica a su progenitor. Existen dos clases, la esporoceratopsida y antoceratopsida. Hepáticas. La mayor parte son terrestres, pero algunas epífitas crecen en la corteza de árboles y otras como el Rhiziocarpus son acuáticas. Las hepáticas se dividen en dos grupos: talosas con cuerpos aplanados conocidas como talus y frondosas que superficialmente parecen musgos. El nombre de hepática hace referencia a los lóbulos del tallo que de alguna manera asemejan al hígado de un animal. Los talos crecen a lo largo de bancos de riachuelos o suelos húmedos y las frondosas son regularmente halladas en bosques tropicales o cinturones de niebla. La mayor parte de especies hepáticas tienen cuerpos frondosos. Cada talus o tallo es delgado y tiene unos 30 células gruesas en el centro. Cada lóbulo ramificado del tallo mide cerca de 1 centímetro de longitud. La superficie superior se divide en segmentos en forma de diamante con un pequeño poro y la superficie inferior posee numerosas extensiones parecidas a vellosidades llamadas rizoides que proyectan en el suelo y sirven de anclaje y absorción limitada. Se reproducen de manera sexual y asexual. En la manera asexual, las yemas en forma de copa en la superficie superior del tallo contienen brotes, grupos de células que se desprenden del tallo y pueden concebir una nueva planta. En la reproducción sexual dependen de los tallos con cabeza de discos que sostienen a los anteriores
donde se produce el esperma flagelado, y de los tallos en forma de sombrilla que llevan los arquegonios, donde se producen los huevos. Después de la fertilización empiezan a desarrollarse en los arquegonios diminutos esporofitos compuestos de un pie, un tallo corto y una cápsula. Las esporas volátiles se producen en la cápsula. Musgos. Son la familia más grande de plantas no vasculares con más de 15.000 especies. Los gametofitos de la mayor parte de los musgos parecen pequeñas estructuras parecidas a hojas dispuestas alrededor de un eje como tallo que echa retoños de rizoides. Hay 3 clases de musgos: atípicos, verdaderos y de roca. La mayor parte de los musgos puede reproducirse en forma asexual por fragmentación, porque casi cualquier parte de la planta es capaz de producir brotes frondosos. En la reproducción sexual, el gametofito de los musgos tiene 2 formas: un filamento de células ramificado parecido al alga, el protonema, que precede y produce brotes frondosos y erectos. Los brotes contienen antéridos y arquegonios. Un anterido tiene una capa externa de células estériles y una masa interna de células que se convierte en un esperma flagelado. Un arquegonio, que parece un vaso de cuello largo, tiene una capa externa de células estériles con un solo huevo localizado en la base. El esporofito dependiente consiste en un pie que está encerrado en el tejido del gametofito hembra. Un tallo y una cápsula superior es el esporangio, donde se producen las esporas. En algunas especies, el esporangio puede producir alrededor de 50 millones de esporas, y al principio el esporofito es verde y fotosintético. Con la madurez es pardo y no fotosintético. Pteridófitas. Son plantas vasculares que no producen semillas y se reproducen por medio de esporas. Estructura. Tienen raíces, tallos y hojas que pueden alcanzar tamaños considerables. Su tallo no es leñoso y puede prolongarse debajo de la tierra en modo de rizoma, y de él emergen las hojas. En el en vez de la hoja se encuentran los soros, en donde se conjuntan las esporas haploides. Pese a la carencia de semillas, flores y frutos, desarrollan un sistema de transporte de fluidos. Tipo: Selaginea. Tiene hojas simples y tallos ramificados. Producen 2 tipos de esporas: megaesporas y microesporas. Izoetes. Son acuáticas o semiacuáticas. Sus hojas son huecas o estrechas. Licopodopsida. Tienen hojas en forma de escamas y tallos ramificados. Equisetum. Sus hojas son muy pequeñas y los tallos son huecos. Y los helechos. Tienen hojas fotosintéticas y estructuras parecidas a las raíces, llamadas rizoides. Pueden crecer encima de otras plantas y consumen el agua que resbala por los tallos o directamente del aire. Se reproducen sexual y asexualmente. Los helechos y otras plantas vasculares sin semilla tienen un enorme esporofito con tejido vascular. El gametofito es muy pequeño pero independiente, y el esperma flagelado nada desde el interior hasta fecundar los huevos en el arquegonio. Gimnospermas. Se caracterizan porque tienen vasos conductores y flores, pero no tienen frutos. Estas plantas tienen óvulos y semillas expuestas en la superficie del esporófilo, es decir, tienen las semillas desnudas. Se dividen en coníferas. Son plantas con hojas perennes y conos. Son las plantas más altas que existen en este tipo. Las coníferas son monoicas, ya que el árbol produce polen tanto como conos de semillas. En esta planta el esporofito es dominante y su esporangio nacen en conos, existiendo 2 tipos de conos, unos de polen y otros de semilla. Quicadáceas. Tienen hojas largas y finamente divididas. Crecen en racimos en la parte superior del tallo. Su tronco no es ramificado. Las quicadáceas tienen conos de polen y semillas en plantas separadas. Su ciclo de vida es similar al de los pinos, solo que no son polinizadas por el viento, sino por insectos. Asimismo, el tubo de polen se rompe en la cercanía del arquegonio y el esperma multiflagelado nada para llegar al óvulo. Ginkgo. Son plantas dioicas, es decir, algunas producen polen y otras semillas. Igual que las quicadáceas, el tubo del polen se rompe en la cercanía del arquegonio y libera el esperma multiflagelado que nada hacia el huevo producido por la hembra localizado en el óvulo. Nectófitos. Su xilema está estructurado de igual manera, no tienen arquegonio y sus conos tienen la misma construcción.
La estructura reproductiva de algunos nectófitos produce néctar, por lo que los insectos participan en la polinización de estas especies. Angiospermas. Son plantas con semillas y flores, tienen verticilos ordenados en sépalos, pétalos, estambres y carpelos. En estos últimos se encierran los óvulos y reciben el polen en su superficie estigmática en lugar de recibirla directamente en el óvulo, y al madurar el fruto se encuentra la semilla encapsulada en este. Se dividen en monocotiledóneas. Tienen un cotiledón, parten la flor en 3 o múltiplos de 3, por lo regular son herbáceas, tienen venación paralela, tienen haces esparcidos en el tallo y su sistema de raíces es fibroso. Eudicotiledóneas. Tienen 2 cotiledones, la flor parte en 4 o 5 o múltiplos de 4 y 5, son leñosas o herbáceas, su venación es neta, tienen haces vasculares en un anillo y sistema de raíz principal. En este grupo de plantas, el órgano reproductor más importante es la flor, que es un órgano que se caracteriza por tener un pedúnculo, un rabillo de flor que se expande ligeramente hacia la punta del receptáculo que sostiene las otras partes de la flor, denominadas sépalos, pétalos, estambres y carpelo. El sépalo protege el germen de la flor antes de que se abra. El pétalo atrae al polinizador. Los estambres constan de 2 partes: la antera, que es un contenedor en forma de saco donde se producen microesporas que originan el polen, y el filamento, que es un pedúnculo delgado. En el microcentro de la flor está el carpelo. Es una estructura en forma de vaso con 3 regiones principales: el estigma, que es un nudo pegajoso agrandado; el estilo, que es un péndulo delgado; y el ovario, donde se encapsulan los óvulos. Los óvulos se convierten en semilla y el ovario en flor. Las partes de la flor implicadas en la reproducción son los estambres y el carpelo. La reproducción se divide en etapas significativas del desarrollo del megafito hembra y del macho, y también del esporofito.